Buenos días, mi nombre es Ismael Chiva de la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona y les voy a presentar en nombre de mis compañeras Ana Beriain, también de la Universitat Abat Oliba, y de Raquel Crisóstomo, de SERP Business and Law School, y en el mío propio, la comunicación titulada La autorreferencia en la comunicación política electoral en Twitter. Empezaré por realizar una pequeña introducción para pasar después a abordar los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones. En cuanto al contexto de la investigación, la campaña es uno de los momentos álgidos del ciclo electoral. Este periodo, que se erige en la antesala de los comicios, es utilizado por los partidos y por los candidatos para tratar de persuadir a la ciudadanía con el propósito de que conceda su voto a una u a otra opción política. En el Estado español, la campaña electoral dura 2 semanas, terminando a las 12 de la noche del día anterior a la votación. Sin embargo, en la práctica, se extiende también a la jornada de reflexión y al mismo día de las elecciones, porque nada impide a los partidos políticos y a los candidatos seguir lanzando mensajes, hacer declaraciones. Tampoco es que el debate público se detenga en seco una vez termina la campaña de manera oficial. A lo largo de toda la campaña, a lo largo de todo este periodo, los partidos destinan una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de esfuerzos para asegurarse de que su mensaje llega a la ciudadanía, que llega a los electores. En este sentido, las redes sociales digitales, como consecuencia de su generalización, de su consolidación en España en las últimas décadas, deberían haberse convertido en un importante altavoz para su programa, junto con los mítines, con las apariciones en los medios de comunicación convencionales, junto con la cartelería electoral o también en compañía del envío de propaganda electoral a través del correo convencional. Concretamente, las redes sociales digitales se caracterizan por su interactividad, es inherente a ellas, tienden a facilitar la comunicación asincrónica, la comunicación con quienes están lejos, fomentan la bidireccionalidad de las comunicaciones. Sin embargo, en relación con el tipo de comunicación que los partidos políticos practican en ellas, el aprovechamiento o no de estas potencialidades depende del modelo estratégico que adopten. Al hilo de esto, Granin y Hunt enunciaron 4 patrones básicos de comunicación en organizaciones. El primero, conocido como de agente de prensa, se caracteriza por establecer un canal unidireccional a través del cual la entidad emisora lanza un mensaje al receptor sin esperar ninguna respuesta y también sin asegurarse de la veracidad del contenido del mensaje, le da igual. El segundo modelo, llamado de información pública, sí que pone el foco en la veracidad del mensaje, pero no deja de ser una comunicación unidireccional, del emisor hacia el receptor. En cambio, el modelo asimétrico de doble sentido, que es el tercero, plantea una relación bidireccional entre el emisor y el receptor, aunque aquel, el emisor, no pretende atender los posicionamientos de este, el receptor, sino que se limita a tratar de modificar su comportamiento. Finalmente, el modelo simétrico de doble sentido es aquel en el que el emisor y el receptor buscan un entendimiento, buscan puntos de acuerdo, tratan de modular mutuamente sus actitudes y sus comportamientos. Internet en general y las redes sociales en particular ofrecen la posibilidad a los partidos políticos de abrir canales de comunicación bidireccional para dialogar, para entenderse con los internautas electores. Y esto es especialmente interesante a lo largo de la campaña electoral. Ciñéndose, más o menos, de manera ideal, podría ser el cuarto modelo de los que anunciaron Granin y Hunt. Sin embargo, hasta este momento se ha acusado en numerosos estudios, por ejemplo, hay uno de Manuel Castells en el que aculpa a los partidos de practicar o de sufrir el autismo electrónico, porque desaprovechan el potencial dialógico que les brindan las nuevas tecnologías para comunicarse con los electores. Con todo, el presente estudio se propone señalar los principales temas abordados por los partidos españoles en Twitter durante la campaña electoral, así como su eventual vinculación con la cantidad de retweets, de likes y de comentarios que reciben sus publicaciones. De este modo, el objetivo de la investigación es determinar la distribución de temáticas en los mensajes lanzados en Twitter a lo largo de la campaña de unas elecciones generales por los partidos políticos españoles. Igualmente, se pone el foco en el modo en el que el contenido textual de esos tweets influye en los retweets, en los likes y en los comentarios que reciben. En este sentido, se parte de la hipótesis de que los partidos plantean durante la campaña electoral en Twitter unas mismas temáticas.
Adicionalmente, se sostiene que la cantidad de retweets, que la cantidad de likes y la cantidad de comentarios cosechados por las formaciones políticas españolas en sus mensajes en Twitter a lo largo de la campaña electoral se incrementa cuando abordan ciertas temáticas, las de carácter propagandístico, tendentes a la autorreferencia, a la retroalimentación en los propios postulados y rehuyendo, por tanto, el diálogo y la reflexión, el intercambio entre el partido y los internautas electores o entre los propios internautas entre sí o incluso el diálogo entre los partidos a través de las redes sociales. A fin de comprobar o de refutar los planteamientos anteriores, se diseñó una investigación descriptiva y correlacional en torno a un análisis de métricas y a un análisis de contenido. Este se acometió sobre 150 mensajes publicados en Twitter por 5 formaciones políticas durante la campaña de las elecciones generales españolas del 26 de junio de 2016, a lo largo de la jornada de reflexión y también durante el día de votación, es decir, entre el 10 y el 26 de junio de aquel año. Respecto de la selección de la muestra, se eligieron 120 tweets de las 4 formaciones políticas que obtuvieron una mayor representación en el Congreso de los Diputados tras aquellos comicios, 30 tweets por partido. Estas formaciones fueron el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, Unidos Podemos y Ciudadanos. Después, adicionalmente, se tomaron 30 mensajes más que pertenecen a Vox. Vox en aquel momento era un partido extraparlamentario muy minoritario, pero a fecha de hoy es el tercer partido a escala estatal. La elección de la muestra se llevó a cabo aplicando el sistema de selección muestral probabilístico por intervalos, que implica elegir dentro de una población un número de elementos a partir de un determinado intervalo. Este intervalo se determina por el tamaño de la población y por el tamaño de la muestra. Se eligieron 30 tweets por partido porque esta es la muestra mínima necesaria para poder aplicar un análisis de significación estadística. Seleccionados los 150 tweets, se hizo un análisis de su contenido textual en base a 10 categorías que ya fueron empleadas en 2017 por Gómez Calderón, Roses y Paniagua Rojano. Son las agenda, análisis de la gestión propia o ajena, contexto, petición de voto, formulación de propuestas y promesas, desarrollo de la campaña y actos de la campaña, valoración del adversario, vida privada del líder, enseñar más allá de su figura como político o también su participación en actos no electorales, aunque durante la campaña electoral, debate del 13 de junio de 2016, debate televisado en el que participaron los candidatos de PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, y finalmente una categoría de temáticas marginales para todas aquellas cuestiones, para todos aquellos temas que no encajaban con el resto de las categorías. En este caso, a fin de observar si coincidían o no los temas planteados en sus perfiles de Twitter por los partidos, se aplicó el estadístico de contraste test-T de proporciones, que permite comparar los datos de una tabla, celda a celda, en variables categóricas de muestras independientes. Mediante esta prueba, se contraponen los valores entre 2 celdas de una misma fila respecto a las columnas de la tabla. Para cada columna, el test se lleva a cabo sobre la hipótesis de que la proporción del caso B y la proporción del caso A se pueden considerar iguales, contra la hipótesis de que sean significativamente distintas a un nivel de confianza del 95% o lo que es lo mismo de riesgo al 5%. Dicho de otro modo, se identifican las eventuales diferencias relevantes en términos estadísticos entre los resultados de una misma cabecera. En paralelo, por otro lado, las métricas que se examinaron fueron los retweets, los likes y los comentarios recibidos de cara a determinar en qué medida las temáticas de los tweets influían sobre ellas, como ya se ha dicho antes. Los resultados muestran que las principales temáticas abordadas en Twitter por los partidos políticos españoles en una campaña de elecciones generales difieren entre unas formaciones y otras. Las principales. En este sentido, el perfil del PSOE dedicó la mayoría de sus mensajes a plantear propuestas y promesas, el 43,3% de los tweets, en un tanto por ciento significativamente mayor al destinado a este fin por el PP y por Vox. Los socialistas también destacaron sobre los populares en relación con los tweets de petición de voto. En paralelo, Unidos Podemos recurrió de manera preferente a los tweets de valoración del adversario por encima de las demás temáticas,
en un 36,7% de las ocasiones, algo que hizo que despuntara de una manera estadísticamente significativa también sobre el PP y sobre Vox. Ciudadanos, por su parte, concentró más de la mitad de sus mensajes en Twitter en la categoría de propuestas y promesas, un 53,3%, la misma categoría que el PSOE, aunque Ciudadanos todavía se centró más en esta categoría. Como no, destacó también sobre el PP y sobre Vox. Los populares, por su parte, donde sobresalieron fue en la categoría de temáticas marginales. En un 40% de sus tweets se situaron allí, mientras que Vox lo hizo en la de contexto, un 33,3%. Esto es también porque Vox, durante aquella campaña, organizó una especie de expedición a Gibraltar poniendo una bandera española, hubo una detención de un dirigente de Vox, entonces explotó mucho en Twitter esta cuestión. Entre tanto, los otros 4 partidos examinados, PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, sí que se elevaron por encima de Vox de manera significativa en términos estadísticos en los tweets sobre el análisis de la gestión propia o ajena en las instituciones. A este respecto, los 4, PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, concentraron más o menos un cuarto de sus tweets en esta temática. Por el contrario, Vox solamente le dedicó un 3,3% de sus tweets. Por otro lado, se desprende que los partidos políticos obtuvieron una media de retweets más elevada cuando publicaron mensajes en Twitter relacionados con el debate del 13 de junio de 2016, el debate televisado. Esta afirmación se cumple respecto de 4 de los 5 partidos examinados, PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, que precisamente fueron los partidos que estuvieron presentes en aquel debate. Vox, por su parte, consiguió su promedio más alto de retweets por tweet cuando enfocó sus publicaciones a la petición de voto, como si se subiera a la plataforma, al escenario del mitin electoral tradicional físico y lanzar allí votadme, votadme. Paralelamente, las medias más modestas de retweets por tweet se dieron en el caso del PP en relación con los mensajes sobre el contexto de las elecciones. En el caso de PSOE y Unidas Podemos fue en las publicaciones acerca de la agenda de campaña. Ciudadanos, entre tanto, alcanzó su suelo de retweets por tweet cuando lanzó mensajes sobre temáticas marginales y Vox hizo lo propio cuando se refirió a la vida privada de su líder. A un resultado prácticamente idéntico se llega tras examinar la cifra media de likes por tweet cosechada por los partidos examinados. Tanto PP como Unidos Podemos y Ciudadanos lograron la más alta en los mensajes sobre el debate del 13DJ. En cambio, PSOE y Vox registraron su promedio más importante de likes por tweet en las publicaciones en las que pidieron el voto. Y también los datos arrojan tendencias respecto de la cantidad de comentarios obtenida y la temática de los tweets publicados. En este sentido, solamente Ciudadanos, cuando difundió mensajes en Twitter sobre el debate del 13 de junio, alcanzó su media de comentarios por tweet más elevada. Entre tanto, el PP la consiguió en los tweets sobre el desarrollo de la campaña, mientras que el PSOE lo hizo en los de petición de voto. Unidos Podemos y Vox, por su parte, cosecharon su mayor promedio de comentarios en tweets por tweet en los tweets referidos al contexto. En vista de estos resultados, en vista de los resultados de la investigación, se debe concluir que los tweets de los partidos políticos españoles durante la campaña electoral de unas elecciones generales, la jornada de reflexión y el día de la votación presentan temáticas dispares. Por otro lado, también hay que decir que consiguen un mayor número de retweets, un mayor número de likes y un mayor número de comentarios cuando se centran en temáticas que no son precisamente muy propensas al diálogo, al establecimiento de una relación bidireccional con los internautas, sino que más bien ponen el foco en la autorreferencia, en la retroalimentación. Por ejemplo, piden el voto, hablan del debate del 13J, enseñan en los mítines, enseñan las visitas a los pueblos, a las empresas, a los agricultores. Y ello sucede a pesar de las posibilidades que proporciona Twitter, en particular, y todas las redes sociales en general, de cara a la generación de espacios de diálogo entre las formaciones políticas y los internautas. Esta realidad induce a una discusión acerca de la responsabilidad de los partidos a la hora de estimular la polarización política en Twitter. También lleva a preguntarse sobre las preferencias de los propios internautas. En este sentido, cabe la posibilidad de que no busquen en esta red social el diálogo, sino la reafirmación en sus propios planteamientos ideológicos. Esto es todo, nada más, agradecerles su atención y quedo a su disposición para que me formulen virtualmente las preguntas que entiendan oportunas. Muchas gracias.